Vamos a hablar de este tema, discapacidad visocerebral, ver y no saber ver. Pero no solo ver, hablar, pensar, sobrevivir. Miren, época cuaternaria, las medusas ya tenían 6 ojos para poderse guiar por la luz. O sea, de verdad, la función visual es uno de los elementos de supervivencia para la especie. Y generalmente era solamente sobrevivir, pero luego resulta que nosotros tenemos que llevar esta imagen hasta el cerebro ahora para comprender y dar una respuesta. Ya no solamente de susto, de defensa, de alegría, de alimentación, sino también de complejidad de pensamiento. Y para eso entonces se generan vías súper profundas, magnocelulares, parvocelulares, asociativas e hipocampales, y la imagen estereoscópica, 2 ojos, se necesita para estimular todas las otras funciones que se están presentando a nivel cerebral simultáneamente. Esto es muy fácil, miren, imagínense que yo les digo rojo. Automáticamente ustedes crean todo lo que esté guardado en su cerebro respecto a rojo. Pensarán en una manzana, pero otros tendrán más iniciativas y a lo mejor van a pensar en un Ferrari, en un monstruo, en Caperucita Roja, en el beso. O sea, cuántas cosas simplemente les dispara peligro. Una sola palabra hace que crean un montón de circuitos dependiendo del momento que se esté ocurriendo. Eso es complejísimo, no es que la imagen llegue solo a una zona, llega a todo el cerebro para estimular memoria de corto plazo, memoria de trabajo, memoria de largo plazo, etc., etc. Pues esto es lo que no pasa en la discapacidad visocerebral en diferentes magnitudes. Recuerden que el término fue cambiada de discapacidad visocortical a cerebral cuando se vio mucho más dificultad al nacer más prematuros en la vida y sobre todo su supervivencia, cuando se empezó a observar que estos niños no tenían el desarrollo ni cumplían con las reglas, con los criterios por edad cronológica, y hubo que ponerle un término. Obviamente la variedad es enorme. Cuando uno dice cuánto tiene de discapacidad, dónde está la lesión y a qué nivel, pues van a ser pues como un paraguas en donde ustedes meten a todos y decir a cada quien le va diferente en la vida. Es un mal proceso visual. Pueden haber niños que pueden comportarse como ciegos sin serlo realmente, con fotofobia, con dolor a los flashes, o hay niños que incluso solamente se quedan viendo hacia la luz o hacia el sol. Tienen campos visuales alterados, hay daño visoespacial, de aprendizaje, de movimiento, de concentración, de atención, obviamente de inteligencia, grandes niveles de autismo, asociado a síndromes genéticos, metabólicos, otras discapacidades. La diferencia, por ejemplo, en relación con la ceguera, es los altos porcentajes de discapacidad visocerebral comparado con el ROP. Ya todo el mundo, desde que SP-ROP se puso las pilas, todo el mundo en 5 años sabía de ROP. Y de discapacidad visocerebral no. Y desgraciadamente el diagnóstico de discapacidad visocerebral se lleva muchísimo más tarde que el de ROP. Las causas de discapacidad cerebral son un montón. Justamente leucomalacia, isquemia y hemorragia, 3 causas que están en el prematuro. Eso hace que la prematuridad tenga muchísimo más nivel de discapacidad, como ven ustedes, casi 200 en 1000, contra 2 en 1000 de niños nacidos a término. Pero también puede haber discapacidad visocerebral solo por ser gemelos. Aquellas mamás que les insertan 3 óvulos, 2 sobreviven y tienen gemelos en su vientre, ya uno o los 2 tienen la amenaza de nacer con discapacidad visocerebral solo por compartir una matriz. Y obviamente muchas otras cosas. Ahí está el shaken baby, ahí están pues las drogas maternas, la asfixia neonatal, etcétera. Recuerden que en la discapacidad visocerebral y en el prematuro, si ve mal, oye mal, si ve mal y oye mal, responde mal. Y empiezan a haber circuitos de pérdida funcional cerebral cada vez peor. Miren, este estudio es maravilloso. Es un tracking de una tomografía donde ustedes pueden ver el niño con control sano, todas sus vías longitudinales sanas. Un ciego temprano a lo mejor nace sin ojos, pero miren que sus vías cerebrales están bien
y un niño con discapacidad visocerebral por prematuridad, en donde se ven todas las vías largas destruidas por leucomalacia. En este estudio que mencionó Luis, que hicimos en pandemia, pues encerraditos, da tiempo para todo, pues pudimos relacionar en 113 niños justamente la presencia de discapacidad visocerebral y su relación con la displasia broncopulmonar y por supuesto con los estrabismos, mucho menos que con el ROP, por cierto. Y estos niños discapacitados visocerebrales van a tener alto porcentaje de estrabismo, de epilepsia, que todavía les va a empeorar la discapacidad, de atrofia del segundo nervio, de nistagmo, que es un marcador importantísimo para el daño cerebral, y otras florituras. No todo discapacitado visocerebral es igual. Es diferente el niño con lesión, que es un niño a término, al niño que tiene prematuridad, porque ese va a tener además otras complicaciones cerebrales, pero en ambos va a haber lesión con muerte celular y necrosis de las vías mielinizadas de la sustancia blanca más daño de la sustancia gris. Eso nos da no solamente discapacidad visocerebral, sino la posibilidad de daño cognitivo más PCI, de parálisis cerebral infantil. Como no todos son iguales, cuidado y queramos poner una regla de cocina para todos. Depende del daño y depende de la falla de atención o de aprendizaje o de dislexia o de persistencia de números alterados y volteados en espejo, etcétera, o manejo de un niño ciego, es lo que hay que estimular. Y cuidado que nos equivoquemos si le demos una terapia de discapacitado visual a un niño que tiene otra alteración, y por supuesto el manejo del retraso en la rehabilitación debe de ser adecuada. Una suma amenazante, y por eso está en rojo: discapacidad visocerebral más nistagmo más estrabismo, tienes un cerebro muy grave. Si tienen dos prematuros y uno no tiene nistagmo y el otro sí, ya saben cuál está peor, ¿verdad? Si uno tiene nistagmo, pero el otro tiene nistagmo y estrabismo, ya saben cuál está peor. Así que, por favor, lo menos que podemos hacer es decirle a una mami que tuvo un prematuro que es normal que le latan los ojos o que es normal que visquee. Hay que adelantarnos. Recuerden que los oftalmólogos no corregimos edad. Y la vigilancia a los vulnerables, la revisión debe ser siempre armada y cicloplégica. Necesitamos refractil, el TP no sirve. Nistagmo y estrabismo nunca es normal, ni es pasajero, ni es porque los niños visquean, eso no es cierto. No se quita cuando el niño madura, es un signo de alarma. Hay que hacer estudios integrales siempre, la rehabilitación multisensorial, y recuerden que las neuronas trabajan en equipo. Las dejas destruir, se destruirá el equipo. Y ya les dejo ahora otra palabra: ajo. A ver a qué les suena. Muchas gracias.